video más del Museo Fuerte de Guadalupe, que en esta ocasión se engalana con la presencia del doctor Jesús Joel Peña Espinosa, investigador de la sección de Historia de nuestro instituto, el INA. En esta entrega hablaremos de una de las imágenes más veneradas en México, la Virgen de Guadalupe. Maestro Joel, bienvenido. Buenas tardes, pues quiero agradecer la gentileza del Museo Fuerte, del Museo Fuerte de Guadalupe por haberme invitado y bueno, con mucho gusto la colaboración con cualquiera de las entidades de nuestro instituto. Muchas gracias, ya sabe que esta es su casa y pues un honor tenerlo aquí con nosotros. Pues vamos a empezar con un poquito de las preguntas que tenemos, pues ya se acerca la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe y pues es una de las imágenes más emblemáticas no solo en México sino también de nuestro museo, el Fuerte de Guadalupe. Por ello le quiero preguntar que nos hable un poco sobre los elementos que aparecen en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la parte de la vestimenta, el ángel, la luna. Háblenos un poco acerca de estos elementos. Bueno, debemos de considerar en primer lugar que la imagen guadalupana es la iconografía, la representación, la figura, la pose misma y varios de los elementos que le constituyen tienen que ver con las representaciones de la Purísima Concepción o la Inmaculada Concepción. Me estoy refiriendo al siglo XV, siglo XVI, es decir, para que ubiquemos hasta los años 1500, 1550, para que no todo nuestro público ubica bien los siglos, por decirlo así, ¿no? Y a su vez, las representaciones que ya hacia esta época y posteriormente se hacen tanto de la Inmaculada Concepción como de la Virgen de Guadalupe y otras imágenes marianas que toman como modelo a la Concepción, a su vez está recuperada de la mujer apocalíptica. O sea, hay que ubicar la fuente primordial, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el relato del Apocalipsis se habla de una mujer coronada con estrellas, que en las espaldas está el sol y a sus pies tiene la luna. El relato apocalíptico hace referencia a que la persigue el dragón. San Miguel llega, se pelea con el dragón, que representa o al pecado o al demonio, dependiendo de la versión teológica, de la corriente teológica que lo interprete, ¿no? Y entonces todo esto se ha representado mucho en la pintura a través de las imágenes de la Purísima Concepción. Entonces, cuando nosotros vemos una pintura de la Inmaculada Concepción, un grabado sobre todo esto, los grabados de principios del siglo XVI, ¿no?, vamos a encontrar muchos elementos que después veremos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora, ¿qué elementos vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe que son fundamentales y que nos hacen referirnos a la guadalupana como una imagen vinculada a esta tradición de la representación concepcionista y también al mismo tiempo de esa representación de la mujer apocalíptica? Por un lado tenemos, por ejemplo, que tiene esta especie de mandorla o de avellana, ¿no?, que le da ese resplandor alrededor, pero que tiene esta figura ovalada. O sea, no es en círculo, no son rayos que salen así nada más, sino hay una forma específica, ¿no?, que es el sol. Precisamente es esta referencia de una mujer vestida de sol, es esta referencia. El otro elemento son las estrellas, 12 estrellas, ¿no?, que tienen diferentes lecturas. Puede ser relacionado con las 12 tribus de Israel, de acuerdo a la lectura del Apocalipsis, pero también ya la lectura de la iconografía del mundo católico y sobre todo después del siglo XV y del siglo XVI, pues está vinculado con los 12 apóstoles, por ejemplo, ¿no?, porque es cuando ya se asume que la mujer apocalíptica representa a la Virgen María. No todas las corrientes teológicas interpretan a la apocalíptica como María. Hay algunas que dicen que el evangelista San Juan se refería a la iglesia. Entonces, pero asumiendo este camino de desarrollo iconográfico, del desarrollo de la imagen, entonces tenemos las 12 estrellas y también en el relato se refiere de la mujer
que tiene a sus pies la luna, y tenemos a la Virgen Guadalupana con la luna abajo, ¿no? En cuanto al rostro, pues es un rostro moreno, mucho se ha asociado o se ha dicho, o sea, que tiene un rostro indígena. Quizá habría que matizar un poco, porque bueno, un rostro indígena también de qué época, ¿verdad? O sea, si la tradición dice que la imagen guadalupana fue hecha en el siglo XVI, ya sea que desde quienes tienen fe digan fue hecha de forma sobrenatural, o de quienes cuestionen el hecho del milagro digan fue hecha por mano humana, pero lo que no podemos negar es que está presente ya la imagen en el siglo XVI, ¿no? Entonces, es importante decir, bueno, sí tiene un rostro indígena, pero ¿de qué momento, de qué? Para ir definiendo las características. Ahora, hay otros elementos que han levantado la suspicacia de los estudios contemporáneos, ¿no? Porque en ocasiones a través de los discursos escuchamos, es que es una imagen que nunca se ha tocado, y no es cierto. El original ha sido tocado en varias ocasiones, ¿no? La más importante sin duda fue en el siglo XVIII, cuando el propio Arzobispado de México le encarga al pintor Miguel Cabrera que vea, que haga una certificación de si es de mano humana o sobrenatural, que si hay partes que hay que retocar, que estuvieran dañadas se haga, y que además haga las copias que se necesitan, ¿no? O sea, ha sido no el único pintor, pero sí de los pintores que más cerca y por más tiempo ha estado cerca del original. Entonces, algunos investigadores contemporáneos consideran que, por ejemplo, el ángel quizá posiblemente sea un agregado en cuanto a sus colores, ¿no? O, por ejemplo, la decoración que tiene la túnica, ¿no? Que tal vez sea un agregado porque no corresponde tanto al siglo XVI. Lo que sí es de la época, pues es el manto estrellado que tiene, el manto bordado, digamos, pintado con las estrellas, la posición misma. Incluso vemos que es una mujer embarazada, ¿no? O sea, precisamente en esta referencia a la mujer apocalíptica, el relato del Apocalipsis habla de una mujer que está en preñez. Entonces, digamos, hay una correspondencia, y esto ha permitido a los investigadores, sobre todo a los historiadores del arte, a establecer una secuencia iconográfica de cómo fue cómo fue adquiriendo una forma definitiva la imagen de la Virgen de Guadalupe, que va a tener difusión. No me refiero en concreto a la que está en la basílica. La que está en la basílica ya decía yo que sí ha sido retocada, en qué momento, pero además de las copias que se hacen, después de los grabados que se hacen, lo que se lleva a la imprenta, se le van añadiendo otros elementos que van construyendo en el imaginario elementos adicionales, ¿no? Algo que, por ejemplo, es importante de llamar la atención es el retoque, que se le hizo a finales del siglo XIX. Si nosotros vemos todas las pinturas de la época virreinal, todos los grabados que se hicieron en el siglo XVII, XVIII, la primera mitad del siglo XIX, vemos a la Virgen de Guadalupe con corona. Y si nosotros vamos a la basílica y vemos el original que está ahí arriba, pues no hay corona. Y obviamente las reproducciones del siglo XX no tienen corona, ¿no? Eso fue un debate muy fuerte en México, precisamente cuando se decretó la coronación pontificia, o sea, cuando el Papa concedió la coronación pontificia a la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque la corona desapareció, ¿no? Por decirlo así. Y hubo explicaciones que rayaron en lo inverosímil, o sea, hubo gente de muy buena fe, con muy buenas intenciones, con mucha fe, que dijo, bueno, al saber la Virgen de Guadalupe que iba a ser coronada por la iglesia, entonces paulatinamente se fue degradando la corona hasta desaparecer porque repuso esa corona. Eso es un
relato que se publicó y que circuló en su época, pero que nadie se lo cree, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que a la Corona se la recortaron y donde quedó, porque está, o sea, la pintura virreinal es muy obvio que está prácticamente sobre la cabeza, pues se retocó el original, ¿no? Entonces, esos son tanto los elementos que hay, los elementos que posiblemente pudieron agregarse al original, como los elementos que estaban en el original y que ya no están. Doctor, sabemos que, bueno, uno de los recintos más importantes donde se venera a la Virgen de Guadalupe es en la Basílica del mismo nombre, pero aquí en Puebla, ¿cuáles serían esos recintos donde más se venera a la Virgen de Guadalupe? Bueno, en primer lugar, y por tradición, está el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que se encuentra ubicado en lo que los poblanos conocemos como el Paseo Bravo, y que le decimos a la iglesia comúnmente la Villita, ¿no? De manera afectuosa, para distinguirla de la Villa de Guadalupe. Durante el siglo XVIII hubo dos santuarios fundamentales, aquel y este en el que estamos acá, ¿no? En el que estamos en este momento, que era otro santuario y que de hecho fue incluso anterior a que sobreviviera. Este espacio, lo que llamamos comúnmente como los Fuertes de Loreto y Guadalupe, ha sido un espacio prácticamente sacralizado desde el siglo XVI, es decir, hay la presencia de ciertas entidades sagradas para el catolicismo desde el siglo XVI. Primero con la ermita de San Cristóbal, que no sabemos exactamente en dónde estaba, y después lo que algunas crónicas nos refieren es que en esa ermita se colocó una imagen de Nuestra Señora de Belén, y por eso el templo cambió su advocación a Nuestra Señora de Belén. Después, como bien mencionaba usted, un vicario de la parroquia San José, porque a la parroquia San José le corresponde espiritualmente en aquel tiempo atender esta área de la ciudad. A principios del siglo XVII decidió hacer una imagen de bulto, una escultura. Se le encargó al escultor y resulta que le dijo el tallador que él se esforzaba en hacer una imagen de Belén y que siempre le salía una Virgen de Guadalupe. Entonces, pues considerándolo como una disposición de la misma Virgen María de que aquí se venerara en su advocación de Guadalupe, pues se determinó que fuera la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces le empezó a rendir culto aquí. No cambió en ese momento el nombre del templo, porque incluso la imagen se bajó y durante un tiempo estuvo en el templo de San Juan del Río. Ahí se bajó la imagen y solamente en la festividad del 8 de diciembre y del 12 de diciembre subía para que se rindiera aquí la veneración a la Virgen de Guadalupe. Poco a poco se fue quedando acá la imagen y entonces el templo empezó a asociarse más a la guadalupana que a la Virgen de Belén, y eso tiene que ver con el hecho de que el culto a la Virgen de Guadalupe comenzó a cobrar mayor fuerza, no solamente en Puebla, sino en el resto del virreinato. Un impulso importante va a tener en 1675, cuando el Ayuntamiento de Puebla, a solicitud de los padres de la Orden de la Merced, impulsaron que a la Virgen de Guadalupe se le votara como patrona jurada de la ciudad. El ayuntamiento aceptó y votó a la guadalupana su patronato, inclusive antes del famoso patronato que todo el virreinato votó a la guadalupana a partir de las gestiones que hizo las autoridades virreinales en Roma, ¿no? Y de la famosa jura que se hizo en la Ciudad de México. Entonces, como los padres mercedarios habían obtenido vía testamento un dinero que dejó un fiel con la condición de que se le rindiera culto a la Virgen de Guadalupe, entonces, además de promover el patronato, promovieron la fiesta. Y eso hizo que entonces cobrara mayor impulso la devoción guadalupana y, en consecuencia, también el ornato que rodeaba la celebración. Entonces, eso va haciendo que se ancle, por decirlo de alguna forma, más la devoción. Además que el santuario que donde se le rendía culto acá, que entonces empieza a dejar de decirse de Nuestra Señora de Belén y se convierte ya para el argot popular, ¿no? Para la forma en la que se expresaba la gente comúnmente, pues
pues es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Viene bien porque es en un cerro, ¿no? Porque baja, en fin, ¿no? O sea, digamos, hay ciertas similitudes en términos espaciales, en términos de distribución topográfica, con la Virgen de, con la colegiata, porque antes todavía no era basílica, con la colegiata que está en la Ciudad de México, ¿no? Con el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, ahí en Tepeyac. Y muy a finales del siglo XVII, un sacerdote decide de su propia bolsa empezar la construcción del santuario, el de la Villita. Por eso es que en el siglo XVIII tenemos simultáneamente los dos templos, ¿no? Para cerrar esta cuestión de aquí del santuario, en lo que es el fuerte de Loreto y Guadalupe, que por eso lo conocemos así, ¿no? Era un poco difícil para la guadalupana competir con su vecina, la Virgen de Loreto, que al final es la misma Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el santuario de Loreto, el santuario lauretano, tenía ya una presencia mucho más fuerte, tenía un capellán asignado, y todavía en el último tercio del siglo XVII se hace una réplica de la Santa Casa de Loreto dentro de la capilla, que aún se conserva, ¿no? Que son pocas las que existen en el país. Entonces era difícil que se convirtiera en la devoción, digamos, omnipresente para toda esta área, ¿no? Tenía una competencia muy fuerte. Y eso también va a favorecer que las limosnas fluyan hacia la construcción del santuario, que se encontraba lo que ahora es el Paseo Bravo, ¿no? Lo que es la Villita. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento en que la devoción va cobrando más fuerza allá que aquí. Para utilizar una expresión propia de la época colonial, se enfrió la devoción, y entonces el templo acá poco a poco fue cayendo en desuso. De tal forma que a mediados del siglo XVIII, 1740 más o menos, pues el templo estaba en un mal estado, ¿no? Estaba en tan mal estado que el obispo Pantaleón Álvarez Abreu ordena su demolición. Y un sacerdote le pide que no se ejecute. Él es devoto de la Virgen de Guadalupe y dice que va a asumir a su cargo y poder reunir el dinero para la reconstrucción y el ornato del templo, para que se continúe aquí la veneración. En 1756 le cae un rayo al templo, entonces de por sí estaba mal, pues quedó peor, ¿no? Hay una descripción de 1758 donde dice que efectivamente el templo está con las bóvedas caídas, que lo único que está en pie son los muros, que no tiene puertas, no hay ventanas, ¿no? Y es a partir de 1758 cuando se inicia el reedificio, la reedificación del templo, ¿no? Del santuario en el que estamos aquí en este momento. Seguramente se concluyó en una década más tarde. Ya la descripción que nos ofrece uno de los cronistas poblanos de 1770, Mariano Fernández Echeverría y Beitia, ya habla de las características que tiene el templo: 3 naves, es decir, planta basilical, ¿no? Algo muy importante de ese templo que ya no observamos porque bueno, fue destruido completamente con la guerra con Francia, es que la nave central era más alta que las naves laterales. Así como vemos la catedral, que la nave central es más alta para que permita la entrada de luz por las claraboyas hacia el resto del templo, esa era la estructura arquitectónica que tenía el templo de Guadalupe aquí en el cerro que llamamos de Guadalupe. Llegó a hacerse su retablo, su altar mayor con su retablo de estilo neoclásico. Creció la devoción, tan creció la devoción que tuvo la posibilidad de que se hicieran 8 retablos más, 8 altares más dentro del mismo templo. En esas circunstancias se encontraba cuando viene el paso del siglo XVIII al siglo XIX y llega ya la emergencia de la época de independencia. Los fuertes, es decir, la fortificación, la construcción del paramento militar en torno al santuario, al templo de Nuestra Señora de Loreto y en torno al templo de la Virgen de Guadalupe,
se hizo precisamente durante la época insurgente. Ignacio González del Campillo, el obispo de Puebla, temeroso de que el ejército del sur, comandado por el padre Morelos, tomara Puebla, porque llegaron muy cerca, llegaron hasta San Miguel Canoa, que está a un pasito. Temeroso de que tomaran la ciudad de Puebla, fue quien animó al ayuntamiento y además animó a la población a cooperar para fortificar los dos templos. Entonces, cuando nace esto que conocemos como el Fuerte de Loreto y el Fuerte de Guadalupe, que van a tener ya realmente participación en escena de guerra cuando la intervención francesa. Pues muchas gracias, maestro, por esta bonita entrevista, muy interesante, la verdad. Agradecemos que nos acompañe en este video, que pues es muy interesante porque también tiene la Virgen de Guadalupe aquí su historia, ¿no? Como usted dice, fue templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, y pues agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. No, pues el agradecido soy yo realmente. Es un honor poder colaborar con el Museo Fuerte de Guadalupe. Nos vemos en otra entrega del Museo Fuerte de Guadalupe y esperemos que les haya gustado esta entrevista. Hasta la próxima.